Abra su Biblia en Lucas 2:25, por favor. Bueno, vamos a verlo desde el 21 para que podamos entender un poquito. Vamos a ver lo que Dios trae hoy para nuestras vidas. Qué maravilloso poder escudriñar la palabra de Dios y que Dios revele a su Hijo Jesús el Cristo en nuestras vidas cada día, no solamente el domingo, sino cada día. Amén. Dice la Escritura en Lucas 2:21, aleluya. Eso. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo? Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Qué esperaba? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado, note, ¿lo puede ver? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ¿a quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Entonces, Simeón, un hombre justo y piadoso, un hombre de edad avanzada, un hombre anciano que esperaba ¿qué? La consolación del pueblo de Israel. Esperaba la consolación del pueblo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, versículo 26, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él estaba esperando al ungido del Señor, al Mesías. Él estaba esperando al Cristo. Y cuando trajeron los padres de Jesús, cuando lo trajeron a Jesús al templo, él pudo entender, él pudo comprender, él pudo saber por medio de sí mismo, no, por medio del Espíritu Santo que le fue revelado, que ese niño que lo iba a cargar en sus brazos era el Cristo, era el ungido, era el Mesías, el que iba a salvar al pueblo de Israel. Y me da gusto que aquí Tere está dando el movimiento de la palabra a don Chabelo, ¿verdad? Así se llama, don Isabel. ¿Se puede poner de pie, por favor? Don Isabel, ahí está. Vamos a hacer un aplauso a don Isabel. Gracias, don Isabel.
Le digo don Chabelo porque él me dijo, ¿tú tienes permiso para decirme don Chabelo qué? Así se llamaba mi papá también. Entonces, él está recibiendo el movimiento de la palabra. Él está esperando recibir la revelación del Cristo. Y yo le puedo decir a cada una de las personas mayores de edad, a las que están avanzadas de edad, usted necesita anhelar. Usted necesita anhelar, tener hambre de la revelación del Cristo. No importa la edad que usted tenga, 60, 70, 80, 90, lo que sea, por favor, anhele la revelación del Cristo, porque le será revelado si usted lo anhela. Si usted tiene esa hambre y se de conocer al ungido del Señor. Y casi lo podemos ver aquí en la palabra. Me encanta porque dice Simeón, dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Simeón lo que estaba diciendo era el problema ya no es problema. Ahora puedes llevarme contigo. Porque ya todo problema fue resuelto. Todo problema ha sido terminado en mi vida. He visto al ungido, he visto al Cristo, he visto al Mesías. Y ya no importa nada más. Ya no importa la enfermedad que tengo. Ya no importa los años que pueda yo vivir. No importa nada de eso. He visto al Cristo, he visto al Mesías, he visto al ungido del Señor, he visto la consolación de Israel. Ahora puedes llevarme en paz. Porque cuando el Cristo es revelado a tu vida, ya no hay ningún problema. Ya todo problema terminó. Ya todos tus problemas se acabaron, porque Cristo ha dicho consumado es. Juan 19:30. Ha sido consumado todo problema. Quizás tenía algunos problemitas Simeón, pero dice, ya no me importa si me duele la rodilla, si me duele las manos, no me importa lo que tenga, pero yo he visto al ungido del Señor. Señor, llévame, ya no hay ningún problema con que tú me lleves. Amén. Y ahí adelante dice, y José y su madre estaban, en versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y otra persona importante dice, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad ¿qué? Muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una mujer, un hombre de edad avanzada, un hombre esperando la consolación del pueblo de Israel. Una mujer que vio la consolación del pueblo de Israel. Hablaba de ese niño. Porque cuando Cristo es revelado a tu vida, puedes hablar, puedes compartir el Evangelio. El Evangelio de Jesús el Cristo es una persona, es Él. No es un montón de conocimiento, un montón de cosas. Es un mensaje, es una persona, un solo sacrificio, un solo camino, un pacto, un Dios, una promesa. Jesús es el Cristo para nuestra vida. Amén. Y entonces dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Quiero decirte algo, escúchame, pon atención. Jesús, el Cristo, no vino para hacer una revolución. Lo consideraban como un revolucionario.
Mucha gente dice que Jesús es un revolucionario. Jesús lo comparan con Fidel Castro, ¿verdad? Lo comparan con esos hombres, con el Che Guevara, con Lenin, con esos hombres que revolucionaron sus naciones o sus países o sus comunidades. Pero Él no es un revolucionario. Él no vino a hacer una revolución. Él vino a hacer una redención. Él vino a hacer una redención. Él vino a dar su vida por el mundo. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, inmersos en tinieblas, inmersos en la oscuridad. Y el Padre dijo: voy a enviar a mi Hijo, a mi único Hijo, para redimir al pueblo, para redimir al mundo entero. Él vino a hacer una redención. No vino a hacer una revolución, aunque de paso, ¿verdad?, la hizo. Porque la Escritura dice, adelante, dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice: aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La verdad que la revelación de Jesús el Cristo en la vida de muchos líderes, pastores y muchas personas ha sido muy tormentosa. Ha sido muy tormentosa. Ha atormentado su alma. Los ha incomodado bastante, al grado que lo han rechazado también. Lo han rechazado este mensaje. El mensaje del que nos habla la Biblia. El mensaje de Juan 20, 30 y 31. Jesús hizo además muchas señales en presencia de sus discípulos. Pero las que están escritas es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y vamos a continuar hablando y predicando este evangelio del reino. Este evangelio del reino. Entonces, dos personas, anótele, dos personas en edad avanzada que estaban esperando al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo. El mensaje hoy en esta congregación ha dado un cambio radical, ha dado un cambio de 180 grados. Nuestros mensajes no queremos que sean motivacionales. Nuestros mensajes no queremos que sean de superación personal. No queremos motivarles a que sean personas de éxito. No queremos motivarles a que les vaya bien en la vida. No queremos motivarles a que sean grandes hombres o mujeres, empresarios, o que tengan grandes proyectos. Ese no es el mensaje de este lugar. El mensaje de este lugar es que crean que Jesús es el Cristo. Es que crean que Él resolvió ya todos los problemas en nuestras vidas. Estábamos separados de Dios, y es el problema fundamental del hombre, que está separado de Dios. Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo Jesús, al Cristo, el verdadero Rey, que destruye la potestad del diablo. Hebreos 2:14, que ha destruido la potestad del diablo. El verdadero sacerdote que se ofreció una sola vez y para siempre. Hebreos 10:14, una ofrenda perfecta, una ofrenda de sangre perfecta, una sola vez y para siempre. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, perfecto, santo, justo. El verdadero profeta que ha abierto un camino vivo y nuevo para encontrarnos, para reconciliarnos con Dios. Ese es el evangelio de Jesús, el Cristo. Ese es el evangelio del que nos habla la Biblia. Y necesitamos ser restaurados en ese evangelio. Necesitamos que ese evangelio se revele a nuestras vidas.
El evangelio no es sencillo. El evangelio nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros que nos hablan de Jesús el Mesías, de Jesús el Cristo. En el Antiguo Testamento, el Mesías prometido. En el Nuevo Testamento, el Mesías que vino. Y en el Nuevo Testamento también el Mesías que vendrá por segunda vez. Y en Él nos movemos, en Él nos movemos, en Él somos, vivimos para Él, vivimos por Él, no vivimos ya para nosotros. Por eso Simeón dijo, todo problema está resuelto, todo problema está resuelto. Y Ana hablaba de Él con una pasión y con un desbordamiento en su alma de lo que el niño iba a hacer por el pueblo de Israel. Amén. Es por eso que hablamos del evangelio de la Biblia, porque queremos que sea un evangelio correcto. Necesitamos tener el evangelio correcto de la Biblia. El evangelio de Jesús el Cristo es un mensaje incómodo, es un evangelio que trastorna la mente y el corazón del hombre. Es un mensaje que si tú lo crees, que si llega a ser revelado en tu vida por el Espíritu Santo, tu vida no va a ser igual. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar 180 grados. Eso te lo aseguro yo y algunos personajes que vamos a ver en la Biblia de inmediato. Personas que recibieron la revelación del Cristo. Ya vimos que Simeón recibió la revelación del ungido del Señor y por eso él se fue contento, él fue feliz. Cuando recibimos la revelación del Cristo, somos felices porque nos encontramos con Dios. El encontrarse con Dios es la salvación. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Porque cuando recibimos la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, todo temor se disipa, todo problema se esfuma, todo problema ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Por el evangelio de la Biblia, por Jesús, quien es el Cristo. Pedro en Mateo 16:16, si gustas anotarlo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Es una revelación dada por el Padre a Pedro. Es una revelación dada por el Espíritu Santo a Simón. Es una revelación dada por el Espíritu Santo a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene hambre, a todo aquel que quiere y está dispuesto a recibir esa revelación del Cristo. Amén. Vamos a ver Lucas 23:42. Algo que me sorprendió tremendamente es esto. Vamos a leer del 39, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, fíjate la expresión de este malhechor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, el Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un malhechor que le fue revelado que él era el Cristo. Y el otro malhechor dudando y diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Hoy en día nos encontramos con personas, ¿cómo que el Cristo? ¿Cómo que Jesús el Cristo? Eso ya lo sé. Sí, él tiene conocimiento de un Jesús que hizo milagros y ahorita lo vamos a ver. Él tiene conocimiento de un Jesús, de un Salvador. Sí,
que dio su vida por nosotros, que nos salvó, que hizo muchos milagros, que resucitó muertos, que sanó cojos, que levantó paralíticos, que levantó muertos, que dio de comer a muchas personas, a 5,000, a 4,000, que sanó a la suegra de Pedro, que sanó a la niña que tenía fiebre. Hizo muchos milagros. Pero ¿cómo es tu expresión? ¿Cómo expresas tú en tu vida a Jesús? Si tú eres el Cristo, o si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cuál de los dos malhechores eres? El que aún está dudando. Y mira, estás dudando, ok, pero pide la revelación al Espíritu Santo y Él te la va a dar. Él te va a dar la revelación de Jesús el Cristo. Oh, gloria a Dios. Porque este malhechor dijo, acuérdate de mí. Él estaba creyendo que Él era la vida eterna. Él estaba creyendo una cosa, que Él era la vida eterna y que Él estaba perdido si no se arrepentía. Él estaba perdido si no creía en ese hombre que estaba ahí sufriendo, en ese justo, en ese santo, en ese hombre que no había hecho ninguna maldad. Y entonces se apodera una revelación dentro de su corazón, dentro de su ser. Le dice, Jesús, tú eres el Cristo. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, la vida eterna. Porque Él vino a dar una redención. Él vino a regalar vida eterna. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él la vino a dar. No te costó a ti, le costó a Él, le costó al Padre, le costó su Hijo, su único Hijo, para que tuviéramos vida en su nombre. Amén. La samaritana en Juan 4:19, la mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque ya Jesús le había dicho algo importante en la vida de esa mujer. Había revelado que el marido que tenía no era su marido, que 5 maridos había tenido y que el que ahora tiene no es su marido. Y dice, Señor, me parece que eres profeta. Vamos adelante, dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradora busquen que le adoren. En el versículo 25 dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Sabían los judíos que iba a venir el Mesías? Sí. Y ahí estaba, y era Jesús. ¿Creían que iba a venir el Mesías? Sí. Pero no creían que Jesús era el Mesías. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Lo tenía enfrente de ella. Y mira, la revelación que viene al corazón de la mujer samaritana. ¿Cómo reacciona esta mujer? ¿Cómo responde a la revelación del Cristo? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. La reacción de la mujer samaritana dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? A ella le fue revelado y por consiguiente fue a predicar el Evangelio. Porque cuando el Evangelio de la Biblia, del que nos habla la Biblia, de que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, sacerdote y profeta, el verdadero Rey
que venció a Satanás, el verdadero sacerdote que venció el pecado y el verdadero profeta que nos reconcilió con el Padre. Cuando eso resulta en tu vida, tú puedes compartir el evangelio, tú puedes hacer el evangelismo del que nos habla la Biblia. Cuando es revelado este evangelio a tu corazón, cuando es revelado el Cristo, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que estés haciendo, puedes compartir el evangelio en el camión, puedes compartir el evangelio en tu escuela, puedes compartir el evangelio en tu trabajo cuando hay la oportunidad de platicar con algún amigo, con algún pariente, con algún primo, con tu papá, con tu mamá. Puedes compartir el evangelio. Porque el evangelio se ha revelado a tu vida, porque has creído en Jesús como el Cristo, el que resolvió el problema fundamental en el que nos encontrábamos, que estábamos separados de Dios, y entonces podemos compartir el evangelio. Pero ahora el verdadero evangelio es ofrecerles la vida eterna, es ofrecerles una respuesta, y la respuesta está en ti, la respuesta está en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque esa persona, aún si se hubiera sanado, aún si se hubiera resuelto su problema económico, aún si hubiera resuelto el problema de su matrimonio, esa persona está separada de Dios, y esa persona se puede morir, y esa persona se puede ir al infierno. Esa persona necesita conocer a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa persona necesita conocer la vida eterna. Esa persona necesita creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie al Padre si no es por medio de Él. Nada, ni nadie, ni la religión, ni la filosofía, ni nada puede acercarse al Padre. Jesús es el camino para que puedan encontrarse, para que puedan reconciliarse. Están separados, están en tinieblas, están en oscuridad, y Cristo en vosotros es la esperanza para esa persona, para que tenga esa vida eterna. Lidia, Hechos 16:14, por favor, rápido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué hacía? Adoraba a Dios. Estaba oyendo. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ella estaba escuchando a Pablo. Ella estaba escuchando lo que Pablo estaba hablando. Dice: el Señor abrió el corazón de ella. Mira, si el Señor no te abre el corazón a ti, es imposible que nosotros podemos pasarnos todo el año hablándote de Jesús el Cristo, pero si el Señor no te abre el corazón, no te abre el entendimiento, si el Espíritu Santo no abre tu entendimiento, no vas a conocer a Jesús el Cristo. Podemos nosotros esforzarnos, podremos nosotros darle las 33 lecciones, las 21 lecciones, las 7, las 15, todas las lecciones que tenemos. Pero si el Espíritu Santo no abre tu entendimiento, y si tú no tienes esa hambre y ese deseo, no va a ser revelado Jesús, quien es el Cristo. Dice: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ok? A lo que Pablo decía. Amados, no te distraigas. En cada predicación, en cada domingo, en cada palabra que se predica en este lugar, no te distraigas, porque el diablo lo que quiere es que no conozcas el evangelio, aún tú. Segunda de Corintios 4:4: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Él está interesado en que no escuches este mensaje. Él está interesado que te duermas. Él está interesado que pienses en otras cosas. Él está interesado en distraerte. Por eso te digo que pongas atención en el mensaje, como esta mujer que estaba escuchando a Pablo, y estaba escuchándolo y estaba oyéndolo. Y mira lo que pasa. Y cuando fue bautizada, rápidamente, no necesitó de esperarse 1 año, 2 años, 3 años. Es que todavía no estoy seguro. Ok, no estás seguro. No has creído en Jesús como el Cristo. Ok, está bien. No estás seguro hasta que sea revelado en tu vida. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos una casa de paz,
una buena tierra llamada Lidia. Dice, entren. Por eso cuando compartimos el evangelio, por eso cuando las personas les preguntamos, ¿quiere usted que le comparta el evangelio de Jesús el Cristo? ¿Quiere conocer un camino que la puede reconciliar con el Padre? Y cuando esa persona dice, sí quiero, adelante. Es una persona que está dispuesta a escuchar el mensaje del evangelio. Es una casa que te pueden decir, sí, ven a mi casa, entra a mi casa. Apolos, Hechos 18:28, ahí adelantito, Hechos 18:28. Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, era elocuente, conocía hasta el bautismo de Juan, conocía las escrituras. Hay muchos de ustedes que conocen las escrituras, hay muchos de ustedes que saben muchos versículos de memoria, quizás. Muchos de ustedes están en la congregación por más de 1 año, 2 años, 10 años. Hay muchos de ustedes que conocen la palabra de Dios, que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, era elocuente, tenía elocuencia, sabía hablar de la palabra de Dios. Pero había una cosa, dice ahí la palabra de Dios en 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Cuántos hemos sido instruidos en la palabra del Señor? Amén. Hemos sido instruidos en la palabra del Señor. Y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Comenzó a hablar con denuedo, comenzó a hablar con valor, con valentía. Dice, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Yo sé que ustedes conocen la palabra del Señor. Nosotros conocemos también la palabra del Señor. Pero alguien nos escuchó y nos dijo, a ver, ven para acá. Necesito que escuches este mensaje de Jesús el Cristo. Hemos ido con personas elocuentes que conocen la palabra del Señor, ¿verdad? Que ya tienen más de 30 años en el evangelio, pastores, líderes. Hemos hablado con ellos, yo personalmente he hablado con ellos, pero ellos han dicho en su corazón que ellos ya lo saben, que eso que yo les he dicho ya lo saben y que no es necesario. Y me preguntan a mí, es que no, ¿me estás evangelizando? Efectivamente, porque no conoces el evangelio de la Biblia. Te estoy evangelizando porque no lo conoces. No conoces el evangelio. Conoces a un Jesús que ha hecho muchos milagros, a Jesús el Salvador, pero no conoces el camino exactamente. No conoces el camino exactamente. Y Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí hay Priscilas y Aquilas que necesitan tomar a hombres y mujeres que conocen el camino, pero que le necesitan enseñarle más exactamente el camino del Señor. Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, ¿quién? Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora entonces, Apolos tenía la revelación del Cristo. Sabía de Jesús, sabía del bautismo de Juan, pero no sabía del Cristo. Y más exactamente le tomó, Aquila y Priscila, más exactamente le enseñaron acerca de ese camino. Entonces, Apolos le fue revelado. Y hay muchas otras personas más que le ha sido revelado. Hazte una pregunta: ¿me ha sido revelado Jesús el Cristo en mi vida? Hazte esa pregunta tú. Mi vida
se ha tornado distinta. He visto desde la perspectiva del Evangelio de Cristo, o estoy viendo desde mi perspectiva. ¿Ha sido revelado el Evangelio de Jesús el Cristo en mi vida? ¿El problema ya ha sido consumado totalmente en mi vida? ¿Comprendes y entiendes que el problema ya acabó? ¿Todo problema ya terminó? Sí, seguramente tenemos problemas cotidianos, pero esos problemas ya no nos detienen, esos problemas ya no nos agobian, esos problemas ya no nos sofocan, esos problemas ya no nos desesperan, esos problemas han sido resueltos, esos problemas se pueden resolver. Si tenemos conflictos con hermanos, si tenemos problemas con familiares, el Evangelio de Jesús el Cristo lo puede todo. Lo puede todo. Podemos perdonar, podemos amar, podemos ser humildes. El apóstol Pablo le fue revelado el Evangelio de Jesús el Cristo. Dice, yo ni lo aprendí ni lo recibí, sino por revelación de Jesús. Directamente lo recibió, cara a cara. Amén. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud. ¿Cuántos le seguían? Una gran multitud. Porque veían ¿qué? Las señales que hacía, ¿en quién? En los enfermos. Y hoy, amados hermanos, hay una gran multitud que sigue a Jesús, que siguen a los predicadores, en grandes iglesias, mega iglesias, iglesias bastante grandes, que ofrecen milagros, señales y maravillas. Esta noche es tu noche de milagros, ¿verdad? Esta noche prepárate porque vas a recibir un diente de oro, una muela de oro, polvo de oro del cielo, ¿verdad? Vas a recibir tu milagro. Bueno, pues dice que a Jesús le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él era Dios, amén. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced de recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, ¿quiénes estaban ahí? Los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos. Hermanos, mucha gente viene a saciarse por los milagros. Y cuando ya encuentra su problema momentáneo resuelto, ya se sació. Espero que en este lugar no pase. Oramos para que el Señor sea revelado en sus vidas. Oramos para que Jesús el Cristo sea revelado en sus vidas. Y no caminemos como esta multitud está caminando con Jesús. Dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo consideraban un profeta, como Elías. El profeta que hace milagros, el profeta que desciende fuego del cielo, ¿verdad? El profeta de fuego. Lo consideraban como el profeta, no como el Mesías, no como el Cristo. Pero entendiendo Jesús, porque Él lo sabe todo,
Él sabe los pensamientos de nosotros, de cada uno de nosotros. Él sabe los pensamientos en este momento. Él está viendo tu pensamiento. Él está viendo tu corazón. Yo no lo veo, pero Jesús lo ve. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dios conoce el corazón del hombre, conoce el pensamiento. Sabe cuál es la intención de tu corazón, sabe cuál es la intención de tu corazón y de tus pensamientos. Los milagros, amados, no son una garantía de salvación. Los milagros son una señal del Cristo. Los milagros pueden suceder, amén, pueden suceder, claro que sí, no estamos en contra de los milagros pueden suceder y podemos orar por los enfermos y podemos orar por tu economía y podemos orar por tu matrimonio. Eso no quiere decir que ya no vamos a orar por nuestros matrimonios, por nuestros hijos que de repente se nos enferman, de repente tenemos algún problema como matrimonios. No es eso. El problema es que si nosotros enfocamos nuestra vida en esos milagros, ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Saciarnos y volver a nuestra vida cotidiana como común y corriente la vivíamos. Y hacemos de Jesús un ídolo, donde solamente es suplida mi necesidad. ¿Cuál necesidad? Mi necesidad económica. Señor, ayúdame, por favor, tengo que pagar. Ayúdame, por favor, mi negocio tengo que hacer que mi negocio se expanda. Si esa es tu prioridad, déjame decirte que estás haciendo de Jesús un ídolo, porque lo estás haciendo lo mismo que hace la demás gente, y no queremos caer en eso. Ayúdame en mi examen cuando no has estudiado, ¿verdad? Ayúdame a pasarlo, ayúdame a estar exento. ¿Exento de qué? Si no estudias, ¿verdad? Entonces necesitamos correctamente aprender el Evangelio, correctamente el Evangelio. Amén. 22. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Pero otras barcas habían arribado Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Ok. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? O sea, quiero decirte algo. La gente busca a Jesús. ¿Por qué lo busca? Y Jesús responde más adelantito. Pero quiero decirte una cosa, que rápidamente Jesús los confronta con nuestro problema. No se anda por las ramas. La verdad, nos evitaríamos muchos problemas si nosotros habláramos concretamente de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Si hablamos claramente nuestros problemas, claramente o rápidamente vamos a resolver ese problema. Y Jesús no le sobó la espalda, no le dio tanta vuelta como a veces nosotros la hacemos, ya sea con nuestra pareja o ya sea con alguno de nuestros hermanos que tienen problemas. Dice: ¿cuándo llegaste acá? Ellos querían saber qué había pasado, ¿verdad? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscan, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y mucha gente, ese es el problema, que viene a la congregación. No estoy hablando de ustedes, en lo más mínimo. De otras, de esta no. Viene a buscar a Jesús por un problema que tiene y que le es resuelto. Viene a saciarse. Viene a que ese problema de inmediato. Usted quiere, ¿verdad?, que su hijo se sane de inmediato, ¿sí o no? Usted quiere que su problema económico que lo tiene a la puerta ya sea resuelto inmediatamente. Cuando tú te has metido en ese problema, cuando tú has hecho las cosas mal, cuando has tomado decisiones incorrectas,
Quieres que Jesús, el ídolo Jesús, te resuelva ese problema. Quiere que sacie tu necesidad. ¿Para qué? Para volver otra vez a caer en la misma rutina de tu vida, en el mismo problema. Y no nos damos cuenta, hermanos. Tenemos un velo en nuestros ojos que no nos permiten ver el evangelio correcto. No nos permiten ver a Jesús, no como el que hace milagros, sino a Jesús como el Cristo, el que ya resolvió nuestros problemas y que nos da la capacidad y la sabiduría para ordenar nuestra vida, para corregir lo que tenemos que corregir en nuestra vida, no para dejarlo para después, no para dejarlo para mañana, sino para corregir nuestras vidas, para ordenar nuestras vidas, para ordenar nuestras relaciones. Entonces, si es así, ¿qué debemos hacer? Si venimos a buscar a Jesús como un ídolo, estamos haciendo algo incorrecto en nuestras vidas. Jesús dice: trabajad no por la comida que perece. Trabajemos, no estamos en contra de que trabajemos. Dios no está en contra de que trabajemos, dice, pero trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál comida? Jesús, el Cristo. Esa comida tenemos que comer. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué? Tiene vida. Mis palabras que yo les hablo son vida. Entonces tenemos que comer de sus palabras. Tenemos que comer de sus palabras, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Recibimos la revelación del Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Podemos nosotros de una manera total, completa, podemos compartir su palabra y podemos alegrarnos y podemos gozarnos y podemos de inmediato compartir el Evangelio y podemos ir con esa persona que tiene una necesidad. No es necesario que usted llame al pastor en un sentido, o que nos llame a nosotros. Si usted tiene el Evangelio, usted puede compartir el Evangelio y puede darle una respuesta a esa persona. Necesitamos que toda esta congregación reciba este Evangelio, para que ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por usted y por mí, para que ya no seamos como niños fluctuantes, para que ya no seamos como niños que nos tienen que dar leche. Aun si podemos dar leche, la vamos a dar a aquellos que están empezando, a aquellos que están comenzando. Pero Pablo dice: debiendo ser ya maestros, debiendo ya comer carnita, ¿cómo otra vez están con su biberón? ¿Cómo otra vez están participando de la leche? Usted necesita carne. Después de que Jesús hizo milagros, de que habló muchas cosas con toda la multitud y aún sus discípulos, en el versículo 66 quiero recalcar algo. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban ¿con quién? Con Jesús. Ya no andaban con él. Volvieron atrás. ¿Quiénes? Sus discípulos. Sus discípulos ya no andaban con él. Qué tremendo, ¿no? Que muchas personas que aún teniendo muchos años en el Evangelio, ya no anden con Jesús el Cristo. Bueno, sí andan con Jesús, el que hace milagros, y no lo quieren soltar, no quieren dejar, no quieren que ese velo caiga de sus ojos. Así como Pablo, cuando se enfrentó con Jesús el Cristo, dice que le cayeron escamas de sus ojos cuando se reveló a Pablo en el camino. ¿A dónde? A Damasco. Cuando se le reveló una luz resplandeciente. Este Evangelio es una luz resplandeciente. Es una luz resplandeciente que va a quitar velos, que se van a caer escamas, para que entonces tengamos la libertad
a la que hemos sido llamados, a la libertad gloriosa de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En esa libertad tenemos que caminar, en esa libertad tenemos que avanzar. Andaban con Él, caminaban con Él, oían sus palabras, pero aún se volvieron atrás. Y es posible que alguno de nosotros pueda andar con Él, pueda caminar con Él, puedas escuchar todos los mensajes del año, pero te puedas volver, porque no tienes la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es Jesús, el Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, ¿sabes qué? No vamos a volver atrás. Pero si andas, es posible que vuelvas atrás. Si andas con Jesús y solamente oyes, ¿verdad? Como aquella parábola de los dos cimientos, el que oye y hace, ese verdaderamente está. Pero el que oye y es un oidor olvidadizo, ese hombre se va a volver, o esa mujer se va a volver, o ese joven se va a volver atrás. El que oye y hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, amados, es muy profunda, es muy sencilla, pero a la vez muy profunda, pero a la vez muy concreta, pero a la vez quiero que abras tus oídos y que escuches. La voluntad del Padre, la voluntad del Padre es que prediquemos el Evangelio de Jesús el Cristo. Es que esas personas que están esperando ese Evangelio que tú tienes en tu vida, lo están esperando esas personas, esas casas de paz, esos dignos, esa buena tierra. Jesús dijo: id y haced discípulos, vayan por todas las aldeas, caminen, recorran, háganlo, vayan, no se preocupen. Si los rechazan, los van a rechazar, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo, no tengan temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Jesús el Cristo en nuestras vidas echa fuera todo temor. No importa lo que vaya a acontecer. Es más, los van a matar, los van a odiar, los van a rechazar. No importa, cuando tenemos metido en los huesos el Evangelio, no importa ninguna de esas cosas. No importa lo que la gente piense de ti o hable de ti. Lo que cuesta seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús es: tus padres te van a abandonar, tus hermanos a lo mejor te van a odiar. Si a Jesús sus hermanos no creían en Él y lo querían también aprender para matarlo, ¿qué no harán contigo? ¿Qué no harán conmigo? De Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Claro, te voy a decir una cosa: el Evangelio de Jesús ofende, y mucho, al grado de que muchos líderes y pastores se han ofendido. Y bueno, no es la buena tierra, llegará su tiempo, no sé cuándo, pero hoy es el día. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, fíjate con qué respuesta le sale el Señor, ¿verdad? Porque hay algo que tú tienes que entender: tú no escogiste a Él, Él te escogió a ti. ¡Wow! Él me escogió a mí, yo no lo escogí, Él me escogió. Él me escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Él me escogió. Yo cuando oigo estas palabras, digo, cuando estaba en el vientre de mi mamá, y Él me escogió.
Cuando vivía mi papá y mamá decían, donde menos nos saltó la liebre, saltó. Porque yo conocí de 15 años al Señor. Dice, donde menos esperamos que había saltado la liebre, saltó. Y aquí estoy saltando todavía. Amén. Entonces no te preocupes. Él te escogió a ti. Él te escogió. Tú no lo escogiste a Él. Amén. Versículo nada más. 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, otra vez, la expresión del malhechor, ¿verdad? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, no se andaba por las ramas, él sabía quién era, él sabía que había venido. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, una pregunta muy importante, fíjense, ¿ustedes son cristianos? 2 que 3 nada más. ¿Son cristianos? A ver, levanten su mano. No eres cristiano. Te voy a reprender, Bueno, si tú eres cristiano, tienes que seguir a Cristo. Tienes que seguir sus palabras. Tienes que seguir a Cristo. Si creyeras en Mahoma, pues vas a seguir a Mahoma. Si creyeras en Alá, vas a seguir a Alá. Si creyeras en el Che Guevara, vas a seguir, porque aún nos creen, ¿verdad? Se creen revolucionarios, ¿verdad? Ni se bañan, ¿verdad? Y andan ahí todos barbones y de guerrilleros. Bueno, ellos por lo menos tienen una convicción, siguen a ese. ¿Cómo están tus convicciones? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo crees el Evangelio? ¿Cómo estás creyendo el Evangelio de Jesús? ¿Quién es el Cristo? Entonces, esa pregunta es, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Hay muchas personas que cuando hablamos el Evangelio, muchos pastores se turban. Dínoslo. Bueno, ya te los dije, Jesús es el Cristo, el verdadero rey, sacerdote y profeta. Resolvió todos tus problemas. Estás creyendo en un evangelio diferente, en un evangelio distinto del que Pablo les predicó a los Gálatas, ¿verdad? Están siguiendo otro evangelio. Están contaminando el evangelio. Están adulterando el evangelio. ¿Cómo lo estamos adulterando? Bueno, estás poniendo de tu cosecha. Estás obrando a tus propios intereses personales. Estás queriendo tener una congregación inmensamente grande. Ese es tu propósito, tener una iglesia grande. ¿Y para qué quieres tener una iglesia grande? ¿Para que te sigan a ti? ¿Para que te aplaudan a ti? ¿Para qué quieres tener una iglesia grande? Necesitamos que la gente sea salva. Necesitamos que la gente crea en Jesús como el Cristo. ¿Qué nos ganamos con tener una iglesia grande y una iglesia perdida? Necesitamos que cada uno de ustedes conozca el Evangelio correctamente. Y al conocer el Evangelio correctamente, tú vas a poder hacer el evangelismo. Tú vas a ir a las naciones. Tú vas a ir a las ciudades. Vas a ir a los pueblos, vas a ir a las calles, vas a ir a las plazas, vas a ir al supermercado y vas a compartir el Evangelio. Vas a estar en tu trabajo, eres patrón, les vas a reunir a tus empleados y les vas a decir, a ver, quiero que me escuchen. Aunque me escuchen por esta vez y única vez, quiero mostrarles y darles testimonio del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y eres testigo, porque estás compartiendo el Evangelio. Muchos de ustedes son patrones, muchos de ustedes son vendedores, muchos de ustedes trabajan en empresas. Entonces compartan el Evangelio. Si tienen el Evangelio correcto, compártanlo. Es que me va a dejar de hablar. Ok, entonces vas a preferir a tu amigo que se vaya al infierno. Ok,
Entonces prefiere su amistad y no perderla. No estoy diciendo que, bueno, si lo pierdes ni modo, estás haciendo la voluntad del Padre. No estás haciendo tu propia voluntad. Si quieres hacer tu propia voluntad, está bien, conserva esa amistad. Consérvala. Conserva esa amistad y esa persona muy querida y muy entrañable para tu vida, pues está perdida y necesita conocer a Cristo. Necesita conocer a Cristo. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¿Cómo estamos creyendo? La multitud de gente, dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga. ¿En quién estaban creyendo? ¿En quién? ¿En el Cristo o estaban creyendo en Jesús? Estaban creyendo en Jesús, porque a él ni lo tomaban en cuenta que él era el Cristo. Dice, bueno, este es el Jesús. Pero ¿cómo estamos creyendo? ¿Cómo está tu fe? Es ahí donde nosotros necesitamos reflexionar. Amén. ¿Cuál es mi fe? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo definimos nuestro Evangelio? Ok, los que querían seguir a Jesús, uno le dijo: Señor, yo te quiero seguir a donde quiera que vayas. Y es valiente, ¿verdad? Lucas 9:57. Los que querían seguir a Jesús. Y en Lucas 14:25, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. Eso es de valientes. Amén es valientes, ¿verdad? Los que querían seguir a Jesús: Señor, yo te seguiré a donde vayas. Yo voy a hacer la evangelización mundial. Amados, deseamos que toda la congregación, podamos salir a compartir el Evangelio. A compartir el Evangelio. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y luego le dijo otro: Señor, deja primero que vaya y entierre. ¿A qué? A mis muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ay, hermanos, yo no les quería decir esto, pero ya me están doliendo mi brazo. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. De mis tíos, de mis sobrinos, de mis abuelos. Y ahí, ¿sabes qué? Están llorando por ti: pero ¿cómo que te vas? ¿Pero cómo que vas a dejar esto? ¿Cómo que nos vas a abandonar? Ya no te vamos a ver, ya no vamos a tener aquellas reuniones chéveres, ya no vamos a tener aquellos momentos tan íntimos que teníamos, ya no vamos a reír, ya no vamos a jugar, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer aquello. Y el otro lo convencieron y no fue. Las lágrimas lo conmovieron. Las emociones llegaron y entraron a su corazón y dijeron: no, sí, está bien, no, ni modo, perdóname, Jesús, no te sigo. Qué fuerte, ¿verdad? Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Sí, puedo convivir, puedo compartir con ellos y puedo hablar de muchos temas. De muchos temas intrascendentes. Pero hay un tema que es trascendental. Es Jesús, el Cristo. Yo no quiero que mis hermanos se pierdan. Yo no quiero que mis hermanas se pierdan. Pero al no estar, de alguna manera, al no encajar, hay una incomodidad. El Espíritu Santo se incomoda con aquello que se está haciendo, se está hablando. Y mira, necesitamos ser ¿qué? Santificados. Efesios 1 lo dice, que nosotros fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, si tú te quieres manchar, bueno, adelante. Si tú quieres mancharte, adelante. Pero la palabra de Dios es bien clara.
Seamos santos como Él es santo, santificándonos. Ya no andemos como andábamos en otro tiempo, en nuestros placeres, en nuestras formas de vida. Ya no. Si tú quieres andar, adelante, no estás siguiendo a Cristo. De verdad, déjame decirte con mucho amor y con mucha misericordia, no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo a Jesús. ¿Cómo? Sí. Estás siguiendo un ídolo solamente. Alguien que pueda complacerte en tus necesidades. Jesús les dijo, ninguno o nadie. Fíjense, ¿cómo es el mensaje de Jesús? Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie, ninguno. Qué fuerte las palabras de Jesús, ¿verdad? No son mías, hermanos, son de Jesús, el Cristo. Nadie, ninguno, no califica, de verdad, no califica que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es un arado? Uno que abre surcos, unos discos, ¿verdad?, que están ahí para arar la tierra. Entonces usted agarra el arado, ¿verdad?, y si usted pone su mano en el arado y usted mira hacia atrás, usted va a hacer el surco mal. Usted no es apto para el reino de Dios. Necesitamos estar enfocados, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida y del amor. Necesitamos ver a Jesús, necesitamos enfocar a Jesús. Y si necesitamos nosotros estar enfocados, podemos enfocar a las demás personas. Si no, los vamos a desenfocar tremendamente, como está sucediendo actualmente en las congregaciones. En Lucas 14:25 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Jesús lo dijo, Jesús el Cristo lo dijo, porque sabe que esta obra es extremadamente grande. Esta obra, la obra del Señor, es extremadamente grande. Y Jesús dijo en Mateo 10:39, el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, Marcos 8:35, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. No es mi mensaje. No estoy poniéndole patitas y manitas. Es el mensaje de Jesús el Cristo. Aquellos que queramos seguir a Jesús como el Cristo, vamos a perder nuestra vida, pero la vamos a hallar. Así como Simeón, el problema no es problema. Llévame, Señor. Ya vi al ungido. Ana, la profetisa, Señor, estoy hablando de ti, de ese niño, de la redención. Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces el mensaje es claro. Y yo le voy a decir una cosa para terminar. Si el mensaje del Evangelio no es claro en tu vida, no puedes vivir una vida. Tu vida será desviada. Si es claro el Evangelio en tu vida, es claro cómo tienes que vivir. Si es claro, otra vez, si es claro el Evangelio en tu vida y en mi vida, es claro cómo tenemos que vivir. Es claro cómo tenemos que vivir. Amando al Señor, buscando la voluntad de Dios, continuamente. Jesús dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos de ustedes siguen amando este mundo? ¿De qué tamaño es tu amor para con Dios? ¿Eres un seguidor de Cristo o eres un simple simpatizante? ¿O somos simples simpatizantes? Un seguidor de Cristo hace lo que Él dice. No hacemos lo que queremos.
Un seguidor de Cristo hace lo que Él dice, no lo que tú quieras, no lo que querramos, no lo que es mejor para nosotros. Un simple simpatizante, y vaya, no puedo usar otras palabras, pero un simple simpatizante del Evangelio solamente oye, pero no hace. Solamente oye, pero no hace. Un seguidor de Cristo establece su casa sobre la roca. Y aun cuando vengan los problemas, y aun cuando vengan la tempestad de los ríos, cuando den sobre esa casa construida sobre la roca, no se va a caer. Porque estamos fundados sobre la roca que es Jesús, el Cristo. Pero si tú estás construyendo tu casa sobre la arena, vendrán lluvias, tempestades, vendrán ríos y aquella casa se va a caer. Porque tú estás depositando solamente una fe en Jesús, el milagroso, una fe, estás depositando tu vida en aquel Jesús que solamente hace señales y milagros. Y no estás apoyando tu vida en la sustancia, en la vida eterna. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, es 30-31, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este libro, para que tengan vida en su nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.